Recibimos en esta cabina de la Z101 con mucho agrado a un importante funcionario del gobierno de la República, ministro administrativo de la presidencia, pero además presidente de la principal organización política del país, el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, licenciado José Ignacio Paliza. Muchas gracias a todo el equipo del gobierno de la mañana por esta cálida bienvenida. A don Willy, que sé que está recuperándose de COVID, mis parabienes, sé que saldrá fortalecido de esta terrible experiencia. Y a don Álvaro, que tengo algunos días que no lo veo, pero sí le escucho de forma habitual. Gracias a todos por tenerme hoy aquí. Ministro, en el día de ayer el país ha observado un decreto, cuasi decreto ley, porque es un decreto que establece una serie de disposiciones relativas a la administración no solo de los recursos públicos, sino que también traza líneas de acción, incluso pone término hasta el año 2022 a una serie de temas que implican una reingeniería y una planificación. Primero, ¿a qué se debe esto? Y sobre todas las cosas, una explicación de algunos aspectos del propio decreto. Bueno, es un decreto interesante que trabajamos en el marco de las instrucciones del señor presidente y que busca racionalizar el gasto. Entiéndase, busca que la administración gaste mejor. En un mundo que atraviesa por situaciones muy particulares y que el país es sujeto de los efectos de esta pandemia, son señales oportunas las que manda la administración encabezada por el presidente Abinader con este decreto, que invita a bajar perfiles, a ponderar la forma en la que gastamos en cada uno de nuestros ministerios y a reorientar parte del accionar de la administración en sentido general. Esto buscando que la administración sea más eficiente, más efectiva, mucho más útil en el uso de los recursos públicos. No es un decreto de austeridad como tal, como sé que algunos de alguna forma u otra lo han entendido, pero que sí busca que los recursos públicos en tiempos como estos puedan ser utilizados de forma eficiente. Se reducen los lujos que en algunos casos han sido matizados en la administración pública. No permite la compra de vehículos de lujo, sino solamente utilitarios. Reduce también los viajes al exterior, los agasajos, fiestas, celebraciones, donaciones. También quedan también paralizadas hasta dentro de los plazos que el propio decreto manda. Las escoltas y franqueadores, temas de esa naturaleza que también han sido propios de la historia política dominicana, quedan organizadas de tal manera que se use de forma eficiente los recursos policiales y militares, y manda y ordena que hasta el 50% de los cuerpos policiales dispuestos en manos de entidades públicas, de funcionarios, dignatarios, exdignatarios, también regresen a las filas o regresen a rendir labores en la institución. Esto así para fortalecer los planes de seguridad ciudadana que a través del Ministerio de Interior y Policía, con Mi País Seguro, se han venido interponiendo. Entiéndase en sentido general, ese es un decreto que creo que todos debemos de aplaudir y de celebrar, porque se enmarca dentro de la realidad que vive la República Dominicana y que vive el mundo, así como también se une mucho a la imagen misma del presidente Abinader, que es un presidente que por su naturaleza emplea todo su tiempo al trabajo, pero que no hace gala, ¿verdad?, de la propia investidura que ocupa, ni tampoco manda señales que no sean las oportunas dentro del país que vivimos, que es un país que aún no ha podido construir todas las oportunidades que ha querido. Es un decreto que creo que debemos de celebrar. ¿Cuál es exactamente? Escúcheme que le interrumpa, señor ministro. No solo ministro administrativo de la presidencia y presidente, como dijo Rosendo, del principal partido político del país, el PRM, sino que fue un destacado senador de la República por la no menos destacada y brillante, histórica provincia de Puerto Plata, donde nació el padre de la patria. Señor ministro, el miércoles habrá una asamblea general de las Naciones Unidas. Se van a tratar muchos temas. Se señala que uno de los temas principales de agenda es pedir que cese el bloqueo contra Cuba.
¿usted sería partidario de que República Dominicana vote a favor de que se elimine ese bloqueo? Bueno, don Álvaro, la verdad que siento curiosidad por estos temas internacionales. No quiero rehuir a su pregunta, pero debo tener el cuidado y la prudencia de que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que trabaja estos temas y en el marco de las realidades que se viven en las instituciones donde se debaten y las estrategias que se impulsan, la que fije la posición del gobierno dominicano. No quisiera de ninguna manera que una respuesta mía, aun cuando pudiera ser de la propia de mi curiosidad como ciudadano, la que de alguna forma pueda afectar la forma en la que el gobierno en esos escenarios se comporta. Así que pienso oportuno como funcionario que el gobierno dominicano se exprese ya en el marco del propio encuentro. Licenciado, tiene usted la razón. Licenciado José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Nos gustaría saber por qué ya a 10 meses de este gobierno estar instalado, ¿verdad?, en el Palacio Nacional, el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, todavía hay muchas instituciones públicas que no han pagado las prestaciones laborales a las personas que han sido desvinculadas. Estamos hablando ya que vamos para un año, cuando la ley establece que eso debe ser entregado a los 3 meses. Entonces, instituciones como INAPA, instituciones como Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, diversas instituciones, hay una lista bastante larga de instituciones que todavía no han pagado esas prestaciones. ¿Por qué? Toda institución pública que desvincule a una persona de su administración debe de pagar las prestaciones laborales. Y la actitud del presidente Abinader y de este gobierno es cumplir con esos compromisos. He conocido algunos casos que a la medida que ha avanzado en tiempo se han ido pagando y se han ido poniendo a resarcir a esos trabajadores. Ahora bien, no todos los empleados tampoco son sujetos de una prestación laboral, por la forma en la que las mismas fueron contratados. Quizás parte de su pregunta está orientada a esas realidades y que no necesariamente gozan de todas las informaciones del lugar. Pero vuelvo a repetir, todo aquel que sea merecedor y que tenga derechos a una prestación laboral, el gobierno dominicano ese compromiso será evidentemente cumplido. Señor ministro. Perdón. No, adelante, Julián. Gracias. Señor ministro, hemos visto que a usted le han dado la difícil tarea de hacer cumplir este decreto, es decir, que en las instituciones pues este decreto se cumpla, que los funcionarios acojan todas y cada una de las medidas aquí establecidas. Pero hemos visto en el pasado decretos similares, inclusive una ley del 2006, y nunca vemos los resultados. Es decir, el pueblo no sabe cuál ha sido el impacto que tienen estas medidas. En esta oportunidad tiene usted un plan, los mecanismos para decirle al país, bueno, todas estas medidas se cumplieron y esto fue lo que nos ahorramos. Mire, este decreto también tiene un efecto en cascada, porque obliga a que otras instituciones públicas puedan generar a lo interno de sus ministerios y direcciones sinergias que llamen o inviten a racionalizar mejor el gasto. Y tiene un efecto multiplicador, por decirlo de alguna manera. Es un decreto cargado de mucho simbolismo y creo que rendirá sus frutos. Nosotros, la mejor herramienta para poder dar seguimiento a cada una de las instituciones públicas, por eso también manda que se hagan las colindancias con la Contraloría General de la República, está muy llamada a supervisar el día a día de la ejecución de los presupuestos de todos los ministerios y direcciones, porque ahí quedan plasmadas para qué fines se solicita un pago, por ejemplo. O sea, tenemos hoy las herramientas para poder perseguir o dar continuidad al decreto y a sus mandatos. Le pongo un ejemplo. Solamente con unas medidas iniciales que habíamos tomado para la devolución de los viáticos, de los viajes de los funcionarios al exterior, ya hemos logrado cerca de un 20% de ahorro, porque
a través del tiempo, los funcionarios que han salido al exterior han tenido que devolver lo que le ha sobrado. Y eso es una herramienta que es medible. O sea que sí tenemos las formas de poder dar continuidad a este tema y de poder en un corto espacio de tiempo ir rindiéndole cuentas al país de cuáles han sido los logros que se han logrado como consecuencia de este decreto. Ministro José Ignacio Paliza, recuerdo que el pasado año nosotros tuvimos un encuentro en Palacio, en el cual usted estaba presente, lo encabezó el presidente de la República, un encuentro con este equipo de la Z101, y ahí se habló del tema de la reforma económica, de la reforma tributaria sobre todo, y el presidente dijo, bueno, vamos a comenzar la discusión de la reforma a partir de enero para ver cómo se puede consensuar todo ese proceso de reforma y de cara a lo que es ya el presupuesto del año 2022. Yo sé que ya el gobierno ha dicho que no va a haber reforma para el próximo año, pero entonces tenemos un país un poquito entrampado. Con este dilema, ni contigo ni sin ti tiene mis males remedio, contigo porque me matan y sin ti porque me muero. Si hay una reforma, va a haber mucho nivel de presión social, pero si no tenemos la reforma no vamos a tener ni siquiera con qué pagar los compromisos de la deuda eterna. Nos gustaría escuchar esa reflexión suya alrededor de este tema y cuándo se va a firmar aquí el famoso pacto fiscal que involucre todos los actores políticos y sociales del país. Mira, toda reforma obliga a que el Estado haga su parte y que inicialmente cumpla con la responsabilidad que que tiene en sus manos. Este decreto, por ejemplo, es parte de esa responsabilidad. Si gastamos mejor, si el gobierno manda muestras de más eficiencia, de más sencillez y humildad en el transcurso del accionar de cada una de las instituciones públicas, si damos señales de que podemos ser más eficientes, de que aligeramos el Estado, porque también el decreto manda a acelerar los procesos de refundición de instituciones públicas y de aceleramiento del cierre de algunas instituciones que están en proceso, como el FOMPER o como la OISOE, entonces tendremos un uso más racional de los recursos públicos y mandará una poderosa señal tanto a la sociedad como a los mercados de que el gobierno está haciendo su parte. Porque cuando se habla de reforma no es necesariamente la de subir impuestos, sino primero la de utilizar mejor los recursos públicos y en algunos casos la de reducir impuestos para generar mejores y más dinámicas, sinergias económicas que también puedan devenir al fin y al cabo en poder recaudar más, pero no porque los impuestos necesariamente se aumenten. Esperemos que sean los más expertos en estos temas los que puedan generar la dinámica de discusión sobre la mesa que eventualmente habrá que darse en República Dominicana, que esto es un tema que debieron haberlo celebrado o discutido otros gobiernos en el pasado, pero no tuvieron la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Y ya llegará el momento, eventualmente el momento en el que esto se discuta o no, y creo que son las personas más expertas lo que deberían generar la mejor de las discusiones. Nos vamos con Cundo y retornamos con nuestro invitado. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. De la mañana, Nayib Chaed. Con permiso. Adelante, don Álvaro. Rosendo Tavares, por el atrevimiento. ¿Usted cree que más tarde o más temprano, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos y la necedad de mucha gente, ¿verdad?, la irresponsabilidad, ¿usted cree que finalmente la vacunación será obligatoria, será oficial? No, el propio presidente de la República ha expresado en diversas oportunidades que entiende que la vacunación no debe ser obligatoria. Entraríamos en un debate legal y constitucional sobre si debe serlo o no, que no es interesante en este momento. Y estamos logrando jornadas de vacunación, don Álvaro, en donde ha habido momentos que hasta 250,000 dominicanos en un solo día han ido a vacunarse. La vacunación va caminando a un ritmo importante. Si logramos mantener los mismos niveles de interés que se han mostrado hasta la fecha, podemos cumplir la meta que el presidente se estableció de que para mediados finales de este verano, el 70-75% de la población que tenga las edades para vacunarse podrán
la tendremos ya vacunada. Lo que somos un referente en la región y el mundo en cantidad de ciudadanos que se han ido a vacunar por día, así como también somos referente en otros aspectos del manejo de la crisis del COVID, como por ejemplo la cantidad de letalidad por COVID. Somos uno de los países que demuestra una de las tasas más bajas. Creo que si la población dominicana se va mostrando con el mismo nivel de interés, tenemos hoy los insumos en República Dominicana para que el plan de vacunación no pare. Esta semana se hará un proceso similar a las de las semanas pasadas en las regiones, la región del Cibao, las provincias de la región norte del país. Y creo que esa discusión no irá perdiendo un poquito de fuerza en la medida en la que cumplamos la meta. Ya van 7 millones de dominicanos que se le ha ido suministrando al día de hoy por lo menos una vacuna. Bien, recuerdo a un José Ignacio Paliza, senador de la provincia... 7 millones de dosis, perdón, que se han colocado, perdón. A un senador de la provincia de Puerto Plata, lo recuerdo en el Senado de la República, ser bastante enérgico, ser bastante incisivo, hasta cierto punto se podría decir que hasta inquisidor en algunos casos. Le hago este pequeño recuerdo, ¿verdad?, de ese momento en el Senado de la República, sobre todo cuando se presentaban préstamos para ser aprobados en esa Cámara Alta, al igual que otros diputados y diputadas del PRM en la Cámara Baja, por supuesto. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de José Ignacio Paliza, hoy ministro administrativo de la Presidencia, del endeudamiento que lleva el gobierno del Partido Revolucionario Moderno en 10 meses. Se habla de unos 10,000 millones de dólares. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Usted que lo vimos tantas veces oponerse de forma tan enérgica a los préstamos. Ministro, perdóneme, antes de usted dar paso a su respuesta, saludar la presencia de Ernesto Burnigal, director de gabinete del MAPRE, y del viceministro administrativo también, mi amigo y hermano Juan de Jesús Garrigó Mejía. Así es. Adelante, ministro. Primer niño de la ciudad. Mire, es una herencia que tienen que poner atención ustedes. Juan llegará donde su esfuerzo y el trabajo tiene todo el potencial del mundo. Uno de los primeros nietos. Tiene todo el potencial del mundo de llegar donde él entiende. Compañeros las sociales sin desesperarse y dejaran responder al ministro, yo creo que sería más interesante. Adelante, ministro. El ministro fue el que puso el tema. Usted fue el que puso el tema. El primer niño de la ciudad. Yo por relajarlo, porque Juan guarda también el buen humor de los Mejías, y eso es algo que también tiene a su favor, y la humildad. O sea, con él se puede tratar de cualquier manera. Así es. Mira, la política de endeudamiento no es una que a nosotros nos llena de orgullo, ni a mí, ni al PRM, y mucho menos al presidente Abinader. No es un modelo que nosotros perseguiremos con miras hacia el futuro, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que República Dominicana se tomó prestado cuando no necesitábamos tomar prestado. Cuando éramos referentes en toda la región en materia de crecimiento, cuando teníamos todo para con nosotros, cuando los vientos soplaban a favor, tomamos prestado. Aquí llegamos a tomar prestado para generar una política para no tomar más prestado. Hicimos todo cuanto estaba en el libro para abusar de las futuras generaciones y comprometer el gobierno dominicano y el país por senderos que no son los más apropiados. Hoy lamentablemente vivimos en una crisis que no es cualquier crisis, que es una crisis global, que aparte de eso, por esa responsabilidad del pasado, vivimos de déficits presupuestarios que son conocidos y nos obligan estas realidades a necesariamente tomar de los mercados cierto nivel de respiro que nos permitan salir hacia adelante. Pero no es un modelo con el que nosotros queremos convivir, sino caminar hacia el desmonte del endeudamiento externo y hacia el desmonte de acudir a esas herramientas para poder solventar los difíciles momentos que vivimos. Ministro Paliza, el presidente de la República se reúne, creo que en unas cuantas horas, con un grupo de actores sociales, económicos, comerciales, donde se ha informado que va a anunciar una serie de decisiones y de medidas que tienden a abaratar el costo de producción y abaratar los precios
de importantes productos de primera necesidad, quisiéramos conocer de la voz suya cuál es la dimensión y el alcance de ese programa que pretende el gobierno poner en marcha. Mire, los precios de algunos rubros han aumentado de forma considerable, producto, esto así, de las presiones internacionales que se han dado sobre los mercados. Aumenta el costo del transporte, por ejemplo, con una crisis conocida, sobre todo en materia del costo de los contenedores, así como también de algunos commodities, como el maíz, el trigo, el sorgo, los aceites, que han aumentado de forma considerable. El propio combustible, tenemos un barril de petróleo que en apenas los últimos 10 meses ha aumentado cerca de $25 por barril. Esto ha generado presiones sobre los mercados locales, entiéndase. Esta subido aumentos de precio no es propio de nuestra, no es un tema evidentemente local para atender, sino que viene de los mercados internacionales. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para mitigar los efectos de esas alzas y que la familia dominicana, toda la familia dominicana, se vea lo menos afectada por ella. Ya ha habido algunos esfuerzos que se han impuesto, como por ejemplo el congelamiento de los precios de los combustibles durante reiteradas semanas, algunas de las cuales le ha costado al gobierno dominicano una sola semana 200, 300 millones de pesos de costo. Así como también se ha ido en algún momento dando una mano amiga a los molineros de harina para que el costo del pan no aumente. Esto tiene ya algún tiempo produciéndose. Y así otros esfuerzos en el ámbito, también en el ámbito privado, que se han hecho de forma directa con algunos sectores. En el día de hoy se celebrará una mesa en donde el presidente de la República ha invitado a básicamente todas las fuerzas productivas de la República Dominicana a sentarse a discutir qué hacer como sociedad, como país, para mitigar estos esfuerzos y qué puede hacer cada una de las patas de esa mesa, entiéndase, cada sector productivo, para asumir una actitud o acciones que puedan ayudar con la meta. Así como también qué necesitan esos grupos o esos sectores del productivos nacionales del gobierno dominicano para asumir de tal manera que de manera integrada todos, sector público y sector privado, podamos darle un poco de respiro al pueblo dominicano en el transcurso de los próximos meses, porque esta dinámica de los precios en el mercado internacional no tiene necesariamente una fecha. Sí se sabe que por las propias dinámicas económicas, usualmente en momentos como estos, donde hay una necesidad de compra de todo el mundo, porque como hemos estado encerrados, digo, el mundo en sentido general, ha habido ahora una dinámica hacia la compra, y esto volverá a nivelarse o equilibrarse en un tiempo que entendemos algunos que puede ser relativamente corto, pero como no conocemos hasta cuándo será, necesitamos ponernos todos sobre una mesa como país, como sociedad, y con el liderazgo responsable del presidente Abinader, para ver cómo hacemos un esfuerzo entre todos, y que el pueblo dominicano pueda sentir un alivio en un tema que nos afecta evidentemente a todos. Ministro, se ha hecho parte de la disciplina fiscal del gobierno presentar un presupuesto como manda la ley. Sin embargo, a mediados de año, pues hacer un presupuesto complementario que busca y procura casi siempre poder generar los vacíos que se da con alguna proyección y gastos que pudieran pues ser reformulados. ¿Hacia dónde va el gobierno con este tema? Si ya tiene planificado presentar un presupuesto complementario, visto que hay partidas como por ejemplo los aportes que se buscaba recibir por la venta de Punta Catalina y otros activos que necesariamente no se ha podido concretar. ¿Hacia dónde presenta el gobierno planificar entonces esa reestructuración financiera? No, el gobierno dominicano presentará eventualmente un proyecto de presupuesto complementario, porque también hemos tenido algunas buenas nuevas. Las recaudaciones han aumentado en el buen manejo que se le ha dado, tanto en la Dirección de Impuestos Internos como en la Dirección General de Aduanas, así como también el crecimiento de la propia economía, que se superaron las expectativas. También hemos tenido algunos respiros, al tiempo también de otras complejidades que no estaban necesariamente presentes sobre la mesa. Pero se presentará un proyecto en el marco de la ley
y de los tiempos que obligan las normas para poder discutir con el Congreso Nacional, que al fin y al cabo es el mandatario de esta discusión, y poder tener las autorizaciones del lugar para tener el mejor desempeño presupuestario en el último tramo del año. Esta pregunta se la dirijo al presidente del Partido Revolucionario Moderno, no necesariamente al ministro administrativo de la presidencia, al licenciado José Ignacio Paliza, y es saber si él entiende que a esa organización política le ha afectado como institución el apresamiento, por ejemplo, de Gutiérrez Díaz, diputado de Santiago en la Florida, el tema de Yamil Abreu, y también ahora la acusación a una diputada de La Vega de supuestamente haber lavado más de 2.500 millones de pesos, también una acusación contra su esposo, el señor Miki López, vinculado también al Partido Revolucionario Moderno. ¿Esto le ha afectado al PRM como institución o no? El Partido Revolucionario Moderno y ha dado muestras en la dirección del Estado que también hemos sido coherentes cuando nos ha tocado dar ejemplos mayores en el marco de la dirección del Estado, que nosotros tenemos una actitud diferente a los demás partidos políticos. Yo no recuerdo cuando el Partido de la Liberación Dominicana o la Fuerza del Pueblo haya apartado de sus filas a un ciudadano, miembro de esa organización, que haya cometido un ilícito o haya sido acusado o haya habido una duda sobre ellos. Nunca, sino todo lo contrario. Esas organizaciones políticas del sistema lo que han hecho es cuidarlos. Nosotros somos distintos. Si un miembro de nuestro partido, puede ser hasta quien les habla, comete un error, es cuestionado, porque no necesariamente una acusación lleve eventualmente a una condena. A todo el mundo que se le invite a la justicia debe dar la cara y presentarse. Nosotros lo apartamos de las filas, lo suspendemos y eventualmente en algunos casos lo expulsamos de la organización política. Esa es nuestra actitud. En el caso que hace referencia a Nayib Chaede, ¿qué ha hecho específicamente el partido con esos diputados? Se ha notificado, se ha hecho inclusive público cada una de las posiciones que se han ido tomando, sobre todo dependiendo en las circunstancias, o más la circunstancia, el momento en el que se encuentra una posible cuestionamiento a un dirigente político de nuestra organización. Se ha hecho reiterado a través del tiempo, ha sido reiterativo, hemos sido muy reiterativos con las posiciones que como organización hemos tomado. Y en el gobierno también, porque nosotros hemos sido coherentes en el accionar que hemos impregnado, no en la oposición, sino en la ejecución del gobierno. Nosotros prometimos aquí justicia independiente y tenemos un Ministerio Público y una Procuraduría General de la República con esos matices. Nosotros solicitamos o promovimos una Junta Central Electoral Independiente. Hoy tenemos un tribunal que tiene consideraciones o dimensiones de esa naturaleza, una Cámara de Cuentas para que nos supervise a nosotros y nos fiscalice a nosotros, que no son miembros de ninguna organización política y sobre todo mucho menos del Partido Revolucionario Moderno o el Defensor del Pueblo. En estos temas que tienen esa dimensión, el Partido Revolucionario Moderno ha mantenido una línea coherente de actuación en cada uno de ellos, de tal manera que podamos generar un antes y un después y que las organizaciones políticas y quienes hoy estamos al frente del gobierno puedan también rendir cuentas al país de que hemos mantenido una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero de hecho, no le ha afectado al partido. No, señor ministro, permiso. Señor ministro, ¿cuál es la realidad del avance turístico en la República Dominicana? El sector turismo, don Álvaro, inclusive en plena pandemia, ha ido viviendo una recuperación franca. Conversaba ayer con algunos empresarios de la zona turística del este, donde nos daban la buena nueva de que en este verano, los próximos meses, el turismo iba en aumento. Inclusive en los meses más difíciles de la temporada, también se pronosticaba un momento hasta mejores que en años anteriores. Ha habido un manejo oportuno también del turismo, con algunas novedades que se han impuesto en República Dominicana, como por ejemplo darle un seguro COVID a cada turista que pisa la República Dominicana, pisa nuestro territorio. Eso tiene
Eso ha generado una muy buena dinámica y señal, y debemos de felicitar a las autoridades vinculadas al tema, al ministro de Turismo y al presidente de la República que encabeza el gabinete turístico, porque en tiempos difíciles las señales que se mandan son muy buenas. Imagínese usted, en plena pandemia, don Álvaro, cuando el mundo no sabe hacia dónde nos encaminamos, el mundo un tanto paralizado, en República Dominicana se han dado primeros picazos de nuevas inversiones en nuevas plantas hoteleras en todo el territorio nacional, que mandan la mejor de las señales de que este país, vencido la pandemia, pues andaremos volando, y en este sector, en el sector turismo, será quizás el más resiliente de todos. Ministro, yo quiero hacer una pregunta alrededor del tema del narcotráfico. El narcotráfico tiene como objetivo fundamental penetrar todas las instituciones públicas, instituciones políticas, y a partir de ahí garantizar altos niveles de impunidad. Los partidos políticos, ninguno han escapado a esa situación del narcotráfico como crimen organizado. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene? ¿Qué hacer para evitar que el crimen organizado filtre, penetre los partidos políticos, llegue a instancias de poder público, sobre todo en posiciones legislativas, para desde ahí entonces operar con mayor nivel de impunidad? Porque eso no solamente toca al PRM, toca al PLD, toca a la Fuerza del Pueblo, toca al Partido Reformista. Aquí no hay un solo partido político que esté libre de pecado con referencia a ese tema. Y no vemos que el liderazgo político nacional haya desarrollado un debate que permita buscar mecanismos que evite cómo el narcotráfico penetre sus instituciones. Mira, aprovechando su pregunta y sin rehuir a la misma, porque usted hace más que nada un cuestionamiento hasta medio académico y de profundidad sobre el tema, por decirlo de alguna manera. Quería aprovechar y decir que también el tema del narcotráfico, el gobierno dominicano que encabeza el presidente Abinader ha podido exhibir logros evidentemente impresionantes. En el mismo periodo de tiempo, si contrastamos los 10 meses y tantos días que estamos al frente del gobierno con los 10 meses espejo de la gestión anterior, la cantidad de droga que hemos podido captar en las fronteras dominicanas es 4 o 5 veces superior. Y no es porque esté llegando más que antes, es por los esfuerzos. 1 tonelada por mes. Son los esfuerzos persistentes de nuestro personal, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la Armada Dominicana y de otras fuerzas que han tenido un comportamiento a la altura de las circunstancias y han generado en este tema una nota del que tenemos que también que felicitar. Pero los partidos políticos tenemos que hacer una reflexión importante y de forma conjunta, porque es algo que afecta a la clase como tal. Yo planteaba en días pasados la necesidad de volver sobre nuestras leyes, tanto la de partidos como la ley electoral, y hacer quizás de ambas un solo código, un solo compendio, y revisar algunos elementos en esas leyes que quedaron evidenciados en el proceso electoral pasado de que tienen que ser mejorados. El país está hoy mejor que antes. Esas leyes generaron sin duda un mejor momento para el sector político porque tenemos algunos niveles de regulación, pero deben de generar algunas mayores para que personas vinculadas a quehaceres que no son los que nos identifican a todos, no penetren en la cosa pública, en la política. Hoy una organización política para inscribir, por ejemplo, a un candidato pide a los organismos correspondientes unos antecedentes penales, pide un antidoping en el caso del PRM, pero necesitamos mayores niveles de controles y también de regular fundamentalmente los recursos que se utilizan o se emplean en campaña política. Porque el dinero hoy se ha constituido un elemento muy importante en la discusión de las candidaturas. Y tiene un peso sobre el electorado. En la medida que regulemos la cantidad de dinero que se puede invertir en procesos, entonces el dinero pasará a tener mera importancia y volveremos a las discusiones de las ideas, de las propuestas, de un debate mucho más integral y mucho más noble y sincero. La clase política tiene que sentarse en estos tiempos que estamos distantes de las elecciones aún, a revisar estas leyes y a ver cómo desde el punto de vista legal le dan más solvencia a los partidos políticos para poder regular mejor su militancia y sobre todo los candidatos que presentan. José Ignacio, ya no solo como ministro,
sino como un dirigente del Partido Revolucionario Moderno y una persona que tiene alto sentido de la solidaridad. Fuiste diputado, senador y hoy un ejemplo de ministro. Sin embargo, nuestro partido tiene una situación que no podemos soslayar. Hemos llegado al poder en una crisis, en una pandemia abyecta y profunda. Sin embargo, nuestra base social tenía 16 años fuera de los espacios de oportunidades de llevar sus talentos y sus capacidades. ¿Hasta dónde y en qué momento pudiera la dirigencia y la base de nuestro partido entender que empezará a tener espacio tan proporcional como nuestras necesidades? Mira, la militancia del partido ha ido ingresando al Estado en virtud, claro, de su recorrido, de sus experiencias y de sus capacidades. Y es un tema que irá hacia mejor en la medida que avance el tiempo. Con toda la organización y todo el debido manejo del tema. Y los que nos escuchan, algunos de los cuales quizás entienden que la solicitud o la presión de un dirigente específico en un momento determinado es en busca de una oportunidad personal, quisiera utilizar este espacio para, yo como dirigente del partido, más que como presidente, para explicarle que no es así. Un dirigente político dura, en el caso del PRM, muchos años duramos como en la familia revolucionaria para generar el momento del cambio que hemos podido construir. Y todos queremos vivir la experiencia que quizás yo vivo, que al final del día, cuando se apagan las luces del Palacio Nacional y yo regreso a mi casa a las 8, 9, 10 de la noche y me siento con mi hijo o mi mujer, le cuento lo que yo hice por mejorar mi país. ¿Qué hice yo para ayudar a tal o cual persona que de un momento determinado pidió la mano solidaria del Estado, del gobierno? ¿Y cómo puedo yo hacerlo sentir o transmitir ese nivel de orgullo por las cosas que estamos haciendo a los más afectados del accionar político de cada uno de nosotros, que conlleva inversión de tiempo, de recursos, y que son ellos los más afectados? Y nosotros haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para que la mayor cantidad de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno puedan vivir ese espacio y esa experiencia que yo y otros, sé que tú en otro ambiente del Estado, pues estás viviendo una experiencia similar, y somos evidentemente ellos merecedores de ese momento. Con su permiso, señor ministro. Ahorita usted mencionó, tuvo esa gentileza, ese desprendimiento, esa cortesía de personas que le acompañan, y creo que mencionó al doctor Juan Garrigó Mejía. Yo quería aprovechar para que a través de él enviarle un saludo, como siempre, afectuoso. Yo la conozco desde que era niña, a la primera mujer alcaldesa de la República, de la capital de la República Dominicana, ¿verdad? La licenciada Mejía Gómez, ¿verdad? Nieta del expresidente Hipólito Mejía y de doña Rosa Gómez, una de las mejores primeras damas que ha tenido el país. De manera que él, en su condición de hijo de ella, pues una gran amiga, una gran mujer que ya está en la historia dominicana como la primera alcaldesa, enviarle mi más sincero saludo. No, y asumir, don Álvaro, su ponderación, para también resaltar el grado de humildad de la familia. La familia Mejía, inclusive, nunca se han apartado de lo que son, de lo que sienten y de cómo viven en sencillez y en la humildad de la amistad que siempre le proveen a sus más cercanos. Juan tiene mucho de eso de los Mejía. Así que, Álvaro, gracias. ¿Cómo le decimos a Hipólito Mejía cuando llega? ¡Llegó papá! Gracias al ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM. Llévatelo, Cundo.